Muy buenas noches. Hoy vamos a centrar nuestro programa del Pentáculo en la ufología. Hace algunas semanas nuestro invitado de hoy ya les advirtió que iba a estar con nosotros, lo prometió y lo ha cumplido. Como no, es el periodista y escritor Juan José Benítez. Juanjo, muy buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros. Juanjo, antes de que empecemos a hablar de este mundillo y sobre todo de tu libro La Quinta Columna, vamos a ver qué opina la gente de la calle de Euskadi sobre los extraterrestres. Vamos a ver lo que nos han dicho ustedes sobre ellos. ¿Cree usted en los extraterrestres? Sí, creo, sí. No. ¿Categórico? Categóricamente. ¿Por qué estás tan convencido? Porque lo he estudiado y no me ha demostrado nada. ¿Y tú? Yo se lo creo. Creo que no sería conveniente. Sí. Porque ya se han dado bastantes casos en los que unos han visto y así. Pues qué sé yo que le diga, pero me parece que no. Pues sí, ¿por qué no? Sí, creo. Y sí, y no. Ay, madre, no sé. Yo... Igual sí, no sé, sí. No sé qué le voy a contestar. Yo, como no entiendo, no. Los extraterrestres, pues la verdad es que no mucho. No creo. Supongo que sí. No sé. Sí. No creo, no. Sí, algo sí. No. Pues sí o no. Como habrás podido observar, Juanjo, en la encuesta, hay de todo. Hay personas que creen rotundamente en ellos y hay otras que no creen absolutamente nada. Normal. Parece que se mantiene todavía esta duplicidad, ¿no? Sí, las últimas encuestas arrojaban que había un 60% a nivel nacional de gente que sí cree, pero bueno, hay un 40% largo que todavía está dudando o que no cree en absoluto. Que todavía no cree. Juanjo, vamos a centrarnos en tu trabajo, en La Quinta Columna. ¿Por qué ese largo silencio de 7 años en concreto sobre ufología? Bueno, yo creo que ha habido dos razones fundamentales. Primera, porque yo no creo en la casualidad y entiendo que hay un momento para cada cosa y que cada persona tiene siempre algo importante que hacer en ese instante. Yo tenía que escribir sobre la vida de Jesús de Nazaret y digamos que aunque continúe las investigaciones de campo, decidí darle prioridad a la narración de la vida de Jesús. Y luego, en segundo lugar, porque me estaba casi convirtiendo en un devorador de casos de ovnis. Había que pensar, había que pararse, reflexionar. El tema es lo suficientemente importante como para meditar. E intentar aportar algo más que simple casuística, es decir, reflexiones personales, hipótesis, aunque esas hipótesis pues son siempre susceptibles de variación. Algo muy común tuyo es siempre investigar personalmente todos los casos que te llegan. Sí, creo que es fundamental. Cuando te enteras de una información, de un aterrizaje, de un encuentro con tripulantes, lo que sea, creo que es importantísimo para empezar, ir al lugar, hablar con los testigos, recoger toda la información posible. ¿Qué has querido contar con este nuevo libro, con La Quinta Columna? Pues varias cosas, supongo. No me lo he leído, así que no te lo puedo decir. Pero una de las más importantes, primero, por supuesto, no convencer a nadie de nada, simplemente mostrarle lo que hay. Encuentros cercanos, en el tercer tipo, con tripulantes, con los que han conversado incluso, es decir, que es una realidad aplastante, que ya no se puede dudar, a poco que se tenga un mínimo de información. En segundo lugar, de que, desde mi punto de vista, todo el fenómeno ovni, o casi todo el fenómeno ovni, es un gran teatro. Y me explico. Entendemos los investigadores, o por lo menos los que estamos en el campo trabajando desde hace años, que ningún caso ovni sucede por casualidad, sino que todo parece meticulosamente programado por parte de esas civilizaciones no humanas. En consecuencia, también los investigadores, lo digo en el libro, sí, estamos un poco controlados, conducidos, no sé si protegidos. Sí, yo te iba a realizar esa pregunta. ¿Qué control concreto realizan los extraterrestres sobre los investigadores ovni? Mira, nos han pasado tantas cosas extrañas. Yo creo que les pasa a todo el mundo. Sí. Pero bueno, ya que estamos en el fenómeno ovni, que uno no tiene, tiene la necesidad casi biológica de pensar que cuando sale a las carreteras, cuando investiga, cuando se pone a escribir, etc., hay como una fuerza superior que está muy pendiente de los pasos que das, de los movimientos que das. Hay un caso muy concreto en el libro que a ti parece ser que te ha llamado mucho la atención, que es el caso de Coril en Cádiz. Dices que, te ha obligado a cambiar tus esquemas sobre la ufología. Me gustaría que contaras brevemente ese caso y que nos contaras por qué te ha hecho cambiar los esquemas.
Bueno, veníamos sospechando desde hacía algunos años lo que se cuenta en la quinta columna, pero digamos que ahora ya quizás tiene un grado mayor de certeza. El 29 de septiembre del año pasado, en esta playa de Cádiz, 5 testigos durante una serie de días habían estado viendo ovnis sobre la playa. Y ese día, esa noche, además de ver estos objetos silenciosos, rojos y blancos, sobre la arena de Conil, aparecen 2 seres en la orilla del agua, enormes, de más de 2,5 metros de altura, con unas túnicas de color blanco, con unas cabezas sin cabello y sin rostro, iguales por delante y por detrás. Les entra un gran pánico, retroceden, consiguen dominarlo y quedarse a una cierta distancia, y observan cómo estos 2 seres se tumban en la arena, se pasan de uno a otro una pequeña esfera azul, como una pelota de ping-pong, y a los 6 o 7 segundos se levantan y, ante el asombro de estos 5 testigos, aparece un hombre y una mujer absolutamente normales, vestidos con ropa normal, que caminan hacia el pueblo, salvan los 300 metros de arena y se mezclan con el pueblo. Esto, lógicamente, nos puede llevar a pensar que o bien esa civilización, o muchas más, tienen la capacidad, no sé si técnica, para mutar, es decir, para transformar su aspecto original. Y pasar por un ser humano normal y corriente. Exacto. Incluso puede demostrar, no sé, que están viviendo entre nosotros claramente. Lógicamente, porque estos 2 seres incluso se inscribieron en un hotel con nombres alemanes. Posteriormente hicimos una investigación y esas 2 personas existen, están vivas, pero en ese momento estaban en Alemania. Es decir, que poseen datos fidedignos y reales de personas de la Tierra que luego utilizan ellos para... Claro, hombre, si tienen una tecnología tan casi mágica, no creo que eso sea demasiado problema. El caso más comentado, sin duda alguna, del libro, sobre todo en Euskadi, ha salido en cantidad de revistas, de periódicos, ha sido el caso de los etarras. Esos presuntos etarras que estuvieron en contacto con unos extraterrestres y a partir de ahí abandonaron las armas. ¿Qué nos puedes contar de este caso? Yo estuve pensando mucho si debía o no incluir estos casos en el libro, por razones obvias. Sí. Pero me decidí a hacerlo porque entendí que, bueno, que le daba una variante a la fenomenología ovni. Efectivamente, yo me tropecé con una serie de personas que, por una serie de circunstancias muy extrañas, llegué hasta esta gente y, sin pretenderlo, porque no hablábamos de esos temas, bueno, al final salió el asunto y uno de ellos, el más viejo, digamos, de la época del proceso de Burgos, sí, había tenido una amarga experiencia, según él, en La Rioja. Este hombre había visto 3 seres enormes. Este señor no tiene demasiada capacidad de imaginación y, sin embargo, él aportó un detalle que a mí me llamó poderosamente la atención y que no tiene explicación si es que él ha fabulado o se ha inventado. Y es que estos 3 seres gigantescos que le miraban a muy corta distancia en la oscuridad de la noche en un pueblecito de La Rioja tenían unos enormes ojos rojos y, curiosamente, parpadeaban, se abrían y cerraban los 3 pares a la vez. Esto fue y el silencio, lo que le causó un gran terror y hizo que este hombre huyera. Bueno, y en el segundo caso ocurrió algo probablemente más dramático incluso, porque se materializó un individuo desde la cabeza hacia los pies y, bueno, a raíz de estas experiencias, estos señores observaron que había otros canales y otros caminos. ¿Recibieron, Juanjo, alguna enseñanza concreta, alguna orden concreta de abandonar las armas? No exactamente una orden, sino simplemente una sugerencia, diciendo que no era el camino. ¿Puede esto haber ocurrido con otros miembros, quizá, que no hayan seguido sus indicaciones? ¿Tienes conocimiento? No tengo conocimiento de que haya ocurrido. Puede ser que haya ocurrido, no lo sé. Hay un caso muy distinto a este, que es el de Fuentecén, en Burgos, en 1981. Ya no solamente se habla ya de personas extraterrestres, sino de presuntas máquinas, ¿no? Lavadoras, las llamabas en tu libro, que emiten ladridos. ¿Qué puede ser esto? ¿Robots? Robots. Creemos que robots. Hombre, evidentemente, si de un objeto que está posado cerca de este pueblecito a las 3 de la mañana se oyen unas pisadas en la noche que se acercan a esta casa de este hombre, y tanto él como su hijo como su mujer observan cómo a lo largo de la cerca
que rodea la casita, aparece lo que este hombre decía, un objeto cuadrado, metálico, como una lavadora o un pequeño frigorífico, que se pasea por delante de la cerca y que responde a los ladridos del perro de la familia con otros ladridos, pues lógicamente uno tiene que pensar que se trata de una máquina, de un robot muy curioso. Es el absurdo por excelencia, porque yo no entiendo que una civilización no humana baje a la tierra, en este caso a la provincia de Burgos, para reproducir los ladridos de un perro. No tendría ningún sentido. Pero precisamente en el absurdo por excelencia que es el fenómeno OVNI... Puede tener un significado importante. Claro, porque estamos jugando con una lógica que seguramente no tiene nada que ver con la nuestra. Seguramente. Juanjo, ¿por qué afirmas una persona como tú, que te gusta tanto investigar, pero hasta las últimas consecuencias de los casos, que no sería conveniente para ti que tuvieras unos seres extraterrestres? Pues probablemente porque perdería un poco de ilusión y de gas. Es decir, yo ahora estoy en las carreteras, voy a los lugares donde se supone que se les ha visto, les espero, les aguardo en los lugares más increíbles, montañas, bosques, oscuridades, con la ilusión y el afán de tropezármelos o llegar más o menos hasta ellos. Si yo realmente tuviera un día un contacto directo con ellos, o más o menos directo, seguramente, bueno, el velo quedaría rasgado y entonces el secreto en parte quedaría abajo. Quedaría desvelado. Y además probablemente yo no diría nada. ¿No lo harías público nunca? No. Seguramente no. Siempre preguntamos, curiosamente, a nuestros famosos, si te encontraras con un extraterrestre y te invitara a irte a otra galaxia, ¿te irías? Yo te hago esa pregunta, ¿tú te irías, Juanjo? Con billete de vuelta, que es lo que digo siempre, por supuesto. Si me dicen que no hay billete de vuelta, digo que no. ¿Qué importancia pueden tener los extraterrestres en las apariciones marianas? Algo también muy comentado y muy discutido. Parece ser que alrededor de Fátima en concreto siempre hay apariciones y desapariciones de naves extraterrestres. Pues sí, yo he investigado bastante las 21.000 apariciones catalogadas desde el siglo IX, prácticamente en Europa, y cuando uno las analiza, lee las leyendas, etcétera, se encuentra con que las descripciones son muy semejantes a las que en estos momentos están investigando en el mundo, desde el año 45-46, oficialmente, pues muchísima gente. Y esas apariciones son ovnis, o tienen mucho que ver con ovnis, es decir, la luz encima de la encina, los seres transparentes, las apariciones que probablemente están provocadas por una inteligencia o varias inteligencias con objetivos más o menos discutibles, ¿no? Es curioso porque en Fátima, ya que lo nombras, justamente en ese mes de octubre del año 17, a 100 kilómetros, en línea recta de Cova de Iría, de la zona de Fátima, los seres que supuestamente estaban haciendo esas apariciones de mensajes de paz, etcétera, a 100 kilómetros matan a un hombre. Matan y sepultan a un hombre. Matan a un hombre que le sale, uno de estos objetos pequeños, le sale al paso con una caballería y no le deja pasar y se introduce dentro de las patas de la caballería, y este hombre muere a los 9 días, probablemente como consecuencia de radiaciones ionizantes de ese ovni. Entonces, claro, aquí hay un contrasentido. ¿Qué es esto? Tú piensas que los extraterrestres traen un mensaje, vamos a decir, positivo, ¿no? Pues no lo sé con exactitud. ¿Tienes tus dudas? La verdad es que del fenómeno OVNI sabemos muy poco, a pesar de tantos kilómetros y de tantos años. Probablemente la mayoría de esas civilizaciones, que yo creo que son muchas, son científicos, son investigadores. Y luego hay otro porcentaje de civilizaciones, incluso mucho más distintas que estas, yo no sé si superiores, que seguramente, para simplificar, serían los viejos ángeles de la guarda. Esos quizás sí podrían tener una misión no de beneficio para la humanidad, sino de control. Los incrédulos, Juanjo, suelen decir, bueno, ¿y por qué los ovnis se aparecen siempre a personas que nadie conoce, a personas que están en el campo, a personas que van con su coche que no tienen ninguna trascendencia? Pero en tu libro, yo recuerdo, por ejemplo, el caso del rajoneador Rafael Peralta, es conocido por todo el mundo. ¿Nos puedes contar ese caso? Sí, no solamente, mira, justamente aquí está el de Rafael Peralta. Bueno, no solamente a Rafael Peralta, que es un universitario, sino a licenciados en Bellas Artes, a ingenieros en instrumentación de procesos, a pilotos de combate, a periodistas, a sacerdotes, es decir, a todo. Yo creo que está toda la escala. Me parece que no están los políticos, pero en general sí. Ahora, es cierto que hay un porcentaje mayor de personas
que, digamos, pertenecen a la clase normal, sencilla y general, probablemente los menos intoxicados. Rafael volvía en julio del 82 a Huelva, después de torear en la línea, en Cádiz, y al llegar a las 4 de la mañana al cruce del Rompido, se encontró con lo que él pensó que era un accidente. Vio unas luces al filo de la carretera, paró su coche, se bajó, caminó hacia el supuesto accidente y cuando estaba a 10 o 15 metros se dio cuenta de que no era tal accidente, no era un camión ni un coche volcados, sino un objeto rectangular que brillaba como la plata al sol, con un ser de más de 2,60 a 3 metros de altura al lado, de aspecto también robótico. Entonces se quedó perplejo. Este ser le dijo algo que él no comprendió. A continuación se metió en la nave y la nave salió disparada. Desapareció. Y Rafael Peralta me contaba, me decía, mira, yo estuve 15 minutos dentro del Mercedes tan asustado que no encontraba las llaves y las tenía en el bolsillo. El susto tiene que ser tremendo. Sí, me dijo, solamente en otra ocasión he pasado tanto miedo. Cuando un toro me derribó de una silla en el puerto de Santa María y me quedé en la arena, a 4 metros del toro, y me dije, si pestañeas, Rafael, mueres. Creo que el caso y la explicación es clarísima. Sí. Juanjo, hablábamos de que a políticos no conoces que se les hayan aparecido extraterrestres o que hayan hablado con ellos. Sin embargo, bueno, hay muchas teorías que hablan del informe Matrix, del Majestic 12, en el cual parece ser, bueno, que Estados Unidos, que Rusia, que están hartos ya de hablar con extraterrestres, incluso, bueno, de recibir órdenes de ellos o de tener intercambios con ellos, vamos a decir, pues, políticos o de ideas o de mensajes. ¿Tú crees que puede haber una injerencia clara del mundo extraterrestre en la política actual? ¿Podemos estar siendo manejados por extraterrestres? Podríamos estar siendo manejados perfectamente. Yo creo que su tecnología es capaz de eso y de mucho más. Incluso cuando hablábamos de la mutación o la posible mutación de algunas de estas civilizaciones, eso nos da para pensar en cualquier cosa. Es decir, porque quién sabe si tú eres Michel Casas o yo soy Juanjo Benítez. Entonces, eso por un lado. Ahora, yo no creo en esos informes, entiendo que son pura intoxicación. Me cuesta mucho trabajo entender o creer que algunas civilizaciones hayan establecido contactos físicos con las potencias y sobre todo con los militares. No lo creo en absoluto, me cuesta mucho trabajo. Otra cosa es que ellos tengan o no, los militares, ovnis estrellados y cadáveres, eso sí lo creo. Eso es más posible. Sí lo creo. Yo conozco a algunos políticos, no muchos, que sí han tenido encuentros, y algunos muy famosos. Hace algunos años, ya que se habló de la duplicidad de personas, se habló precisamente de ti, Juanjo, que tú, Juanjo, ya no existías y que eras un extraterrestre, porque Juanjo Benítez realmente había muerto. Sí, fue una desagradable aventura que está en manos de la policía, donde se me acusaba a mí de ser un clónico, de ser un doble, y bueno, que el verdadero estaba sumergido en una cripta en Madrid. ¿Han podido encontrar esa cripta y ese Juanjo Benítez? En coma, sí. Bueno, yo hice las averiguaciones por pura curiosidad y bueno, se partían de risa, ¿no? En la clínica donde se suponía que estaba el doble. Juanjo, ¿quiénes son los vampiros y los sumos sacerdotes de la ufología? Pues como en todos los órdenes de la vida, gente que vive de lo que otros hacen, ¿eh? Y en este caso, pues yo les llamo vampiros, y creo que es una palabra muy adecuada, porque absorben el trabajo, los informes, el esfuerzo de los auténticos investigadores de campo de las provincias o de las regiones, y luego pues se quedan con esos informes, los bendicen, los pontifican y los condenan sin moverse de la poltrona, aunque sean doctores en informática o ingenieros industriales en una fábrica de coches. O sea, y eso abunda bastante, ¿no? En el epílogo de la quinta columna, de alguna manera enseñas a ser ufólogo, cómo hay que ser para ser un investigador ufológico, ¿no? ¿Qué les puedes contar a nuestros amigos sobre cómo ser un ufólogo? ¿Hay alguna técnica especial? Yo creo que eso ha sido un atrevimiento por mi parte, porque... Vamos a mezclar aquí el último espacio que hacemos de hágalo usted mismo, sea usted un ufólogo, como Juanjo Benítez. Bueno, en la medida de lo que yo pueda saber, que no es mucho, lo que sí digo es que entiendo que primero a investigar solamente se aprende investigando, que desgraciadamente todavía no ha entrado en la universidad la ufología, que entrará, por supuesto, y algún día será una disciplina académica, pero mientras eso no llega, lo que hay que intentar es ser una cosa muy simple, es ser curioso, científico, deportivo. Es decir, todo el mundo es curioso,
todo el mundo de alguna manera se preocupa por aprender y leer, pero además hay que ser deportivo, es decir, hay que descubrir por sí mismo, que ese es el gran reto y la gran satisfacción. Entonces, yo creo que es así de sencillo. La gente que quiera investigar el fenómeno ovni tiene que tener en cuenta, sobre todo, esas tres premisas. Los vampiros solamente son curiosos y científicos, porque todo lo leen y lo aprenden en los libros, pero además hay que ser deportivo, hay que amar el riesgo, la aventura, el descubrimiento, la carretera. No hay que ser un investigador de salón, sino de campo. Exactamente. Juanjo, no te despedimos porque seguiremos ahora hablando en nuestro coloquio sobre ufología. Vamos a conocer la crítica literaria que realiza Maribel Guzmán sobre este libro, La Quinta Columna. Juan José Benítez, autor de los ya famosos Caballo de Troya, nos ofrece con este libro titulado La Quinta Columna el fruto de sus investigaciones en el campo de los ovni, así como sus reflexiones forjadas en 7 años de silencio informativo que seguramente habrán sido muy largos para sus lectores habituales. La parte más importante del libro está formada por innumerables casos de avistamientos y encuentros cercanos con supuestos humanoides, todos ellos relatados con el rigor que le caracteriza. En la introducción no solo nos explica su aparente abandono en estos años en lo que a publicación se refiere, sino que también se hace una dura crítica a los que él mismo denomina ufólogos de salón en contraposición a los investigadores de campo. Por último, el final del libro constituye un auténtico ABC del arte de la investigación ufológica. Retomamos ahora nuestro programa en el coloquio. Hablaremos ahora sobre ufología. Saludamos a nuestros 4 contertulios. Lice Moreno, muy buenas noches. Buenas noches. Juanjo Benítez, de nuevo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Tomás Santiago, buenas noches. Hola, buenas noches. Y José Ramón Sentinella, buenas noches. Escuchabais antes que en la entrevista que mantenía yo con Juanjo hablábamos de ese famoso caso de los etarras que han abandonado las armas tras, bueno, unos contactos extraterrestres. ¿Vosotros pensáis que puede haber una injerencia directa en estos momentos de los extraterrestres en la política actual de la Tierra? Hombre, si la injerencia es así, bendita sea la injerencia, ¿no? Lo que yo sí creo, y ya es tiempo de constatar, no de trabajar tanto sobre el fenómeno ovni, que está gastadísimo y que produce una reiteración tonta, ¿no? Yo creo que hay que empezar a ver el trasfondo del fenómeno ovni, que hay que empezar a decir que es espiritual, o por lo menos tiene una línea humanística o espiritualista. Y en el caso de los etarras arrepentidos, pues es un claro exponente de ese humanismo o de esa espiritualidad. Desde luego, yo en toda la investigación que he hecho en estos años, que son bastantes años, veo que lo más seductor del fenómeno ovni es lo que está detrás, el trasfondo humano, espiritual, altruista, elevado, desde luego, y yo a eso me apunto, desde luego. Y aparte de esa predisposición humanista, ese mensaje humanista, sí. ¿puede haber un mensaje político también? No. En absoluto. Yo creo que no, vamos. O sea, claro, el que estudia, por ejemplo, una persona que haya mirado la mitología comparada de los pueblos y lo haya mirado a la luz del siglo XX, es decir, sin el dogma, sin estar mediatizado por una educación más o menos pseudo-religiosa, se da cuenta de que hay un fenómeno común, y es que elementos externos nos visitan. Y todos los elementos externos que han venido con aparato aéreo, aparato fenoménico, aparato milagrero, milagroso, tienen, en fin, o al fin, un proyecto evolutivo positivo. O sea, yo no conozco en absoluto que estos seres se manifiesten, salvo en pequeñísimos casos de violencia esporádica que quizá no esté ni siquiera dirigida, o sea, con una objetividad directa, se ve que hay un fin altruista, elevado. Y pienso además que todas las personas que han cambiado la Tierra, que han inducido a un cambio doctrinal o un cambio humanístico en la Tierra, profetas incluidos y demás, han estado muy bien dirigidos por entidades que, ¿por qué no? Ya es tiempo de decir que tienen mucho que ver con el fenómeno extraterrestre. No quiero decir que todos los que vienen vayan a ser profetas, pero estudiando objetivamente a la luz del siglo XX y con la razón empírica del siglo XX, el fenómeno de la Biblia o el fenómeno del Popol Vuh o el Mahabharata, todos está claro que hay un común denominador de fenómeno extraterrestre que actúan sobre el hombre y desde luego con una actuación positiva, y yo me apunto a eso porque además quiero ser positivista y no me da la gana de ser destructivo. ¿Estás de acuerdo con esto, verdad, Juan? Yo no. No. ¿Qué va? Por eso te lo decía. Muy normal. Bueno, afortunadamente mi buen amigo Lice y yo no estamos de acuerdo en muchas cosas, ¿no? Yo en lo que no estoy de acuerdo sobre todo es en el hecho de que todo el fenómeno ovni sea positivo. Por lo menos lo que se advierte a lo largo de la historia en muchas ocasiones no parece tal. Por ejemplo, las guerras de Yahvé ocasionaron más de 200.000 muertos. Es decir, si constatamos que dentro del Antiguo Testamento y del fenómeno Yahvé, por ejemplo, hay una clara realización o aparición de ovnis, es decir, la nube de fuego, la columna de humo, etcétera, etcétera, los carros de
de fuego, de Ezequiel, tal, realmente ahí no hay un aspecto positivo en el sentido más noble de la palabra, que es a la que yo supongo que se refiere Lice, sino que realmente hay una manipulación grave, es decir, matar a los niños de los primogénitos es muy grave, ¿eh? Y eso ha ocurrido incluso en la Reconquista, por ejemplo, española, es decir, cuando estudias la fenomenología ovni en las batallas entre cristianos y musulmanes, te das cuenta de que tanto a un bando como al otro se les aparecían una serie de personajes, de luces, tal, que les instigaban a la batalla y que, bueno, cuando lo ves en la distancia te das cuenta de que hay corrimientos de fronteras en la península, pero totalmente ayudado o instigado por estas luces, por estos objetos, por estos ovnis en definitiva, que de alguna manera tenían interés en que unos reyes u otros avanzaran o retrocedieran. Y yo creo que esto es extensivo a muchos capítulos de la historia humana, es decir, yo no veo tan claro que todo el fenómeno ovni sea así, sino que hay cosas muy oscuras, muy oscuras. Yo no puedo justificar bajo ningún concepto la muerte de más de 200.000 personas en la llegada del pueblo elegido a la Tierra Prometida y su instalación en la Tierra Prometida. Bueno, sí, vienes a dar la razón a Salvador Freixedo. No. En muchos casos, Salvador, la mutilación de seres, la mutilación de animales. Salvador es mucho más drástico. Él habla de que las actuales civilizaciones, los actuales ovnis, todos son negativos y todos son peligrosos, y yo en eso no estoy de acuerdo. Es decir, Salvador Freixedo es la contraposición de Lice. Uno para todo, todos son buenos, para el otro todos son malos. Este es un término medio. Yo en cierta medida estoy de acuerdo con Juanjo. Ni positivo ni negativo el fenómeno ovni. Y para mí realmente no hay unas pruebas físicas tangibles y fehacientes para poder decir que nos estén manejando ya sea en positivo o negativo, o sea, para bien o para mal. Que ni vengan a salvarnos ni vengan a por nosotros, como dice Salvador. O sea, realmente quiero hacer puede haber un equilibrio, quizá el momento, la situación concreta. Pero vamos a ser objetivos. O sea, la Biblia está escrita por hombres, y quiero hacer constar esto. El pueblo hebreo está sometido a una esclavitud tremenda. Tiene la necesidad psicológica de crear un Dios que le sea capaz de liberar y además que encarne o que personifique todo el odio acumulado de generaciones. Entonces hacen un Dios épico, un Dios escrito, traducido a través de una escritura totalmente influenciada por ese odio, por esa represión, y hacen un Dios poderoso que además es enemigo de los que le han reprimido y es enemigo de aquellos que les cierran las puertas. Ahora, ¿hasta qué punto podemos decir que el historiador bíblico, el que escribe la pluma, que es un hebreo, evidentemente, con toda la carga emocional de un pueblo liberándose, puede escoger y a través de una lectura puramente humana atribuir a un fenómeno de observación, como puede ser Yahvé, que está en el espacio y demás, le puedes atribuir toda la violencia de lo que ocurre abajo? Yo creo que no. O sea, yo creo que eso es cosas de hombres, hechas por los hombres y además digeridas, entendidas por los hombres. Ahora bien, si nosotros hacemos un esfuerzo de observación y vemos que mostrando un poder total los extraterrestres a lo largo de la historia, constatando ese poder simplemente por las manifestaciones físicas y por otra serie de hechos, si hubieran querido tener una intención directa de hostilidad, evidentemente lo hubieran empleado en la prehistoria. Y se da cuenta uno que estamos creciendo con una lógica extraña humana, evolutivamente de una manera muy positiva. Tan positiva que tú y yo podemos estar aquí criticando el fenómeno, porque hemos ganado madurez de conciencia. Ahora bien, la Biblia está escrita por hombres y la Biblia tiene tres lecturas. Una es física y tiene unas respuestas físicas, una es psíquica y tiene unas respuestas a unas predisposiciones psíquicas, y una es espiritual. Y te aseguro que la Biblia espiritual no tiene que ver casi nada con la física. Eso no, por supuesto. No, yo a lo que me refiero son a hechos puntuales, que si realmente la Biblia está recogiendo la verdad o una cierta verdad. Sí, pero por hombres mediatizados por su cultura. Pero hombres mediatizados que van a atravesar el Mar Rojo, y si es cierto que realmente Yahvé va por delante y les ayuda, entre comillas, se cargan a un ejército. No. Leamos bien la Biblia. O sea, escucha una cosa, se abre el Mar Rojo, probablemente dos naves se pusieron interfiriendo, o como se sopla un vaso de agua, dice así la tradición esotérica, que soplaron en el Mar Rojo y se formó unas columnas. Y ahí pasó el pueblo hebreo. Lo que está claro es que el faraón podía haber tenido dos aptitudes, seguir persiguiéndoles o no. Y no los hubiera perseguido si el faraón, con la madurez espiritual que hubiera tenido, o humanista, no hace falta hablar de espiritualismo, hubiera dicho, el hombre tiene derecho a la libertad. Y tiene derecho a la libertad el hebreo. Luego, por tanto, dejemos al hebreo que siga y no le hubiera pasado nada. Lo que ocurre es que el extraterrestre, ¿hasta qué punto
puede mediatizar o intervenir en esas violencias. Yo creo que no. Yo creo que la opción del faraón era no haberle seguido. Vamos a trasladar esa guerra a nuestros días. Puede haber hoy en día también, no sé, naves que abran el Mar Rojo. Por supuesto, todo hipotéticamente, ¿no? Y que también produzcan una guerra o que produzcan una gran masacre de gente. Pero es que yo creo que el fenómeno humano, y no quiero coger yo todo el coloquio, o sea, el problema que tenemos ahora con Hussein es de Hussein, y el problema que el Bush es del Bush, y del imperialismo americano, y del imperialismo o el sionismo y demás, y yo creo que los extraterrestres ahí no tienen nada que ver, afortunadamente. Ahora, que después se escriba la historia y que el señor Hussein vio el día 25 de marzo, cuando estaba tomándose una copa, una luz extraña y ganó la guerra, desgraciadamente se mitificará ese tema y probablemente dentro de 2000 años pasará la historia como que los extraterrestres bajaron y les ayudaron. Yo les atribuyo a los extraterrestres una lógica muchísimo más elevada, desde luego. Bueno, ya estamos entonces en lo mismo que sobre la Biblia. No depende de las lecturas que se den, sino de las traducciones que nos llegan. De la interpretación. Sí, bueno, pero el planteamiento que se estaba haciendo antes es, creo haber entendido, es que el fenómeno OVNI, decía Lice, es un fenómeno positivo, que es un poco la postura de Tomás y mía, es decir, no está claro que todo sea positivo y no está claro que todo sea negativo, sino que hay hechos puntuales a lo largo de la historia que le dan la razón a unos y a otros, y otros parece que están en una zona de nadie, donde se dedican simplemente, aparentemente, a investigar. Bueno, pero es que también estamos mirando que todos los extraterrestres vengan iguales, que sean de la misma calaña, del mismo pensamiento, de la misma filosofía. Probablemente habrá de todo como en botica, vamos, o sea, yo creo que hace un momento hablábamos de ese objeto, de ese ovni que mató a un señor en 1917, el 21 de octubre, en Extremadura, a 100 kilómetros en línea recta de Fátima, en el mismo momento prácticamente en el que se estaban dando mensajes de paz al mundo. Entonces, claro, ese es un hecho puntual. Este hombre muere en 9 días y con unas quemaduras de 3er grado. Entonces, como consecuencia de la introducción de ese ovni en las patas de la mula. Y ha habido otros casos más o menos iguales, que son muy pocos, es cierto también, y que hay inmensa cantidad de casos donde los ovnis ayudan a la gente, también es cierto, y salvan incluso barcos enteros con gente. Pero claro, yo no me atrevo a decir, Lice, que todo sea positivo y que todo sea negativo, No hay que ser. Lo que pasa es que, date cuenta que la estadística del fenómeno OVNI se cifra en millones, puede haber 50 millones de casos desde el 47, que es la cifra por excelencia. La violencia objetiva no se ha probado, Juanjo. Se ha probado que ciertas aceleraciones, como en el caso del Capitán Mantel, o como en otras aproximaciones, como ha habido en Brasil y demás, ha producido unas secuelas, ha producido quemaduras, incluso infartos y demás. Yo a eso, haciendo que la estadística, o sea, comparando la estadística que es 0, elevado a 25 por millón, que no creo que sea más, o sea, calcúlalo, decir que hay una violencia objetiva ahí no se puede afirmar, más cuando ha habido, incluso en los años 60, hubo informes de las Fuerzas Armadas Americanas donde se decía que no se había podido demostrar en absoluto que hubiera una agresividad. Entonces, cuando personas de la solvencia que controlan y dirigen el aparato de defensa de toda una nación, y evidentemente de la tierra incluso, aseguran que no existe una violencia objetiva, yo creo que lo que se ha producido en este fenómeno por esa capacidad del hombre de hacer espectáculo de cada cosa es cargar las tintas sobre un hecho de hipocresía moral, y es decir, por ejemplo, cuando se juntaron Gorbachev, creo que era, o era el otro, ¿cómo se llama?, Reagan, y el otro que estaba, se van en Ginebra y resulta, dice, en caso de ataque extraterrestre nos aliaremos. Eso es una hipocresía absoluta, es decir, primero resolvamos nuestra violencia personal, la violencia de la Tierra, y luego no tengamos la desfachatez de a una estadística de un 0, elevado a 25 de violencia no objetiva, decir que son negativos o que tienen intenciones hostiles. Yo creo que es una hipocresía. Vamos a dar la vuelta al caso de la intervención OVNI. Hablamos de política y hablaba hace un poquito Juanjo de la intervención en Fátima. Fátima parece ser que cuando se realizó la aparición, pues había ovnis apareciendo y desapareciendo. ¿Creéis que puede tener una injerencia o una idea clara de los extraterrestres sobre qué mensajes tienen que dar a los humanos para que apoyen esas apariciones de Fátima, por ejemplo? Bueno, yo no sé, yo creo que el fenómeno de la Virgen es un fenómeno, yo ahí sí que estoy un poco en la línea crítica, ¿no? Yo creo que la Virgen es la figura más manipulada desde el tiempo de la historia, desde el principio, desde que empieza a ser adorada allá por el 300 o por ahí, que no sé por qué es adorada, y después el fenómeno de manipulación constante con el mediunismo de la Virgen se ha mezclado y se ha hecho una serie de ideas macabras, mezclando con el fenómeno OVNI y demás. Yo ahí sí que sería crítico. Sí, yo pongo muy en duda las apariciones de la Virgen. Para mí eso tiene otro trasfondo.
Puede ser claramente apariciones ovni en vez de apariciones para mí marianas. Sí, para mí un porcentaje muy elevado, vamos, por no decir totalmente. Hay un porcentaje elevadísimo de luces, de objetos, de Foo Fighters, de bolas pequeñitas, grandes, de todo tipo, que están constantemente en los lugares donde luego, más tarde o más temprano, aparecen los niños videntes o los videntes, y las apariciones que a mí me da la sensación de que es una manipulación. No se quiere creer en el fenómeno ovni y cree que lo que se le ha aparecido es la Virgen. Vamos, lo más fácil que se puede pensar. Incluso puede haber una manipulación, es decir, que estos seres, por las razones que sean, elevación del fervor popular en un momento determinado y en una región geográfica determinada, esto, si se contempla la historia de las apariciones, es constante, les interesa que la gente sencilla crea firmemente que allí se ha aparecido la Virgen o quien sea, ¿no? Y entonces, la verdad es que hay grandes monumentos, Fátima, Lourdes, Polonia, México, donde se ha levantado el fervor popular y lo han conseguido. En otros muchos sitios, esas mismas apariciones que las hemos ido siguiendo en la investigación han fracasado, por las razones que sean. Pero que evidentemente estos seres, quienes realmente sean, están trabajando íntimamente en las apariciones, a los investigadores no nos cabe la menor duda. Estamos hablando constantemente de investigadores y de investigación ovni. ¿Cómo creéis vosotros que hay que hacer una investigación seria sobre una presunta aparición ovni? Objetiva totalmente. Es infanatismo. Es decir, hay que tener la sangre muy fría, supongo yo, eso Juanjo quizá nos puede decir mejor que nadie, para investigar un caso ovni. Aquí hay investigadores que llevan muchos años, ¿no?, trabajando. Yo creo que cada uno tiene su estilo, pero digamos que hay una línea general, que es la de ir a los lugares, recoger el máximo de información, estudiar al máximo a los testigos y a las personas, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego intentar sacar conclusiones, si es que se puede. En el caso de los testigos, Juanjo, ¿cómo se puede saber si realmente están contando la verdad o están inventándose una historia o han tenido un sueño? Mira, eso es relativamente sencillo, creo yo, porque cuando el caso te ofrece alguna duda, y todos ofrecen dudas, mayores o menores, normalmente lo que se hace es volver a interrogarlos, por supuesto hacer una investigación paralela de su entorno, de su psicología, de sus vidas, de su familia, etc. Pero lo más importante, y en los que si realmente él está fabulando, mintiendo, cae siempre, es al segundo o al tercer interrogatorio, porque se contradice. No lo resiste ni más si esos interrogatorios se espacian en el tiempo. Si tú ves a una persona ahora y al cabo de 6 meses y al cabo de 1 año, esta persona, si está mintiendo, se le pilla. Lo que ha sido una constante en este mundo de la investigación ufológica ha sido el intento de desprestigio. A nivel muchas veces de prensa, a nivel político, a nivel militar. ¿Quién o qué desprestigia o intenta desprestigiar el fenómeno? Que, pues, la verdad es que los estamentos oficiales lo tendrían muy crudo si realmente se llegase a desvelar todos los testimonios que tenemos, de todos los testimonios que hay sobre el fenómeno ovni, todos los que nos cuentan los contactados, de todas estas supuestas civilizaciones, de su organización y todo lo que traen. Si eso se llegase a desvelar como cierto, pues se vendrían abajo todos nuestros esquemas. Bueno, en cierta parte también mucha culpa es de los propios investigadores, porque los hay que investigan y los hay que se llaman investigadores y lo que son vividores del tema. Sí, eso pasa en todas las ciencias psicológicas, pasa exactamente igual. Sí, en las cartas astrales, hay en la científicos que presuponen el fenómeno ovni como algo sin ninguna base racional. No, y lo presentan de una forma muy de película, y desacreditan a otros. Es decir, hay ¿Tú sabes lo que pienso? Que hay un fenómeno de resistencia. Yo creo que hay una era, ¿no? Por mi información, que soy más astrológico, hay una era y hay un cambio que se palpa hasta tocando las piedras, ¿no? Y yo creo que en todo tipo de cambio, en los milenios y en todo tipo de giros de la historia ha habido elementos reactivos. Nadie quiere cambiar las cosas y eso se nota incluso no en los investigadores, sino en el hombre de la calle. O sea, es muy difícil desestabilizar a una persona de sus creencias y dejarle desnudo de una serie de parámetros dogmáticos y decirle, no, es que no vale. Eso es durísimo, yo te aseguro que es durísimo. Además, fíjate, yo creo que la humanidad es muy joven, es jovencísima. Sí. Entonces, el otro día estaba leyendo un libro y veía con asombro que la ciencia aceptó ocuparse de la investigación de los meteoritos en 1803. Antes había decenas y decenas o cientos de testigos que juraban por su vida que habían visto caer piedras del cielo. Y la ciencia se resistía, no les creía, consideraba... Ya lo era. Y en 1803, al fin, gracias a 2 científicos, pues la ciencia se comprometió por lo menos a investigar.
no hace ni 200 años. Sí, es un hecho reactivo. Claro, con los ovnis está pasando lo mismo. Es decir, llegará un momento en que la opinión pública estará tan concienciada y serán tan numerosos los casos, y por supuesto los militares se verán pillados y tendrán que abrir lo que tienen en sus archivos, que al fin la ciencia, la universidad dirá, bueno, de acuerdo, vamos a investigar. El problema sea quizá que los científicos intenten llevar los ovnis a un laboratorio y, bueno, quizás lo difícil, ¿no? Pues tener en un laboratorio ciertos fenómenos. Para mí también podría ser que lo están investigando y con mucha profundidad y que saben mucho y no lo dan a conocer. Yo sabes lo que veo en todo esto, insisto en mi línea espiritualista, ¿no? No es que yo sea un santón, pero yo creo que para el que sabe mirar una piedra habla, ¿no? Para el poeta una piedra habla, evidentemente, y hace la mejor poesía. Yo creo que si a todo tipo de racionamiento o de razón o de investigación no se le acopla un fenómeno espiritual o por lo menos elevado, un factor de psiquismo elevado, no se va a resolver el problema de los ovnis. O sea, y ya no es un problema de ovnis en sí, es un problema de la propia credibilidad humana y de las aspiraciones y las potencialidades del ser humano. ¿Yo para qué estoy aquí? ¿Para ser analizado en un laboratorio? ¿O resulta que tengo reacciones interiores, tengo alma, sentimientos? Y esto lo sabéis todos muy bien, cuando en el fenómeno ovni sale un tío que va hablando del contactismo espiritual, yo tengo la etiqueta de sectario o de tío raro, y es precisamente o sea, dentro del propio fenómeno ovni hay una escala y una especie de traducción de lo que ocurre en la sociedad. Es decir, los que avanzan en el campo del espíritu o del campo psíquico, se les tacha de la lista, lo sabéis muy bien, y dice, no, este es un tío raro, y nos tenemos que meter debajo tierra, pasando las mismas consecuencias que lo que nosotros intentamos trasladar a una sociedad plural, ¿no? Es curioso. Curiosamente, Elice, también hablando de esta línea espiritual, yo creo que una gran mayoría de las personas que están ya introducidas seriamente en el estudio del fenómeno ovni siente que algo va a ocurrir, que algo va a pasar, que algo está cambiando, que alguien va a venir quizá. ¿Qué pensáis vosotros de esto? Porque creo que es un tema muy serio. ¿Sabes lo que pasa? Mira, el mayor tormento que puede tener un individuo es el que es coherente con la investigación. O sea, yo me acuerdo, ¿te acuerdas tú, Juanjo, que íbamos al Monte Umbe con una petaca de coñac que hacía un frío de miedo, y te estoy hablando de hace 17 años, 18 años y por ahí, y entonces pues todos queríamos coger el platillo con las manos. Y evidentemente investigas, y no eres tonto, o sea, tienes que estar muchos años de ahí. Llega un momento que la investigación te compromete de tal manera que tienes que cuestionarte qué haces. O sea, digo, me meto en una farsa constante, o coño, aquí hay muchas respuestas y muy peligrosas y muy peliagudas. Tan peliagudas que cambia tu estatus social, tu estatus moral, que te enfrentas directamente con una tradición escrita, hablada, con problemas familiares y demás. Y yo creo que ahí es un test muy duro. Gente de este tipo, o sea, que ha aceptado la trascendencia del ovni, pues se tiene que meter tipo Santón en una cueva cerrado y esperar los golpes. Y hay gente más valiente que tiene la capacidad de salir y tiene la habilidad de contar las cosas. Ahora, yo creo que detrás de cada investigador sano hay un humanista. ¿Vosotros creéis que puede llegar un cambio relacionado con los grandes investigadores de ovnis del mundo, los grandes Antones de la ufología mundial, hace ya un poco de tiempo que están cambiando hacia lo que dice Elice? Es decir, están buscando la parte espiritual, si quieres, entre comillas, el trasfondo que no vemos, pero que realmente puede ser la gran o grandes razones de la existencia de este fenómeno tan escurridizo. Es decir, que no solamente la gente rara, sino los grandes investigadores... No me mires a mí, el raro es el Mitchell. El investigador que se dedica a ello termina perdiendo el dogmatismo para coger más un espiritualismo propio, que lógicamente también llega a su entorno. Sí, sí. Yo creo que hasta Einstein, que es el racionalista puro, el hombre de la matemática, consigue llegar a un plano filosófico muy elevado. Y además el propio Einstein se dice que pronunció la frase fatídica de que estuvo en contacto con, o que sabía de la existencia de extraterrestres que habían abandonado el planeta hace unos cuantos miles de años. Llegar a esas conclusiones, un Einstein, que es el fenómeno del racionalismo puro, es muy delicado. Había una frase maravillosa en la película E.T., creo recordar, o Encuentros en la tercera fase, que probablemente no es cierta, pero que tiene un gran fondo filosófico, cuando hablan de Einstein, y le dice, no, es que era uno de ellos. Uno de ellos, sí. ¿Cuándo pensáis que dejará de ser este fenómeno ovni un tema marginal a nivel de información? ¿Cuándo dejaréis de ser los raros? Pues seguramente dentro de un tiempo, como ha pasado con la parapsicología. La parapsicología hace 10 años o poco más, pues era una cosa extrañísima. Hoy está ya en un buen número de universidades. Bueno, hasta el siglo XVII a Miguel Servet pues se le ocurrió decir que existía la circulación pulmonar y lo quemaron con leña verde. En fin, yo creo que todas las verdades, es cuestión de madurez. Cuando nacen son perseguidas, ¿no?
Cuando sepamos quiénes son, qué son, de dónde vienen y para qué vienen, que es el mito que seguimos buscando desde que empezamos a investigar, cuando sepamos eso, creo que puede perder el interés, ¿no? Pues esperemos a saber todas esas cosas. Será el final de... ¿Crees que podremos saberlo nunca? Todo tiene su tiempo. Una es posible, interrogación. quizá que sí, ¿no? Lo dejamos ahí, esta interrogación. Muchísimas gracias a los cuatro por haber estado con nosotros.